Hola Cupcakers, esta semana os quiero mostrar las recetas que veréis en los próximos vídeos. Estas recetas son las que hice para el baby shower de mi sobrina Sofía y tendrán el mismo formato que las recetas que normalmente hago para el canal. Ahora os mostraré las recetas y daré unos consejitos para los que queréis hacer mesas dulces. En esta serie vamos a hacer un topiario con nubes, cupcakes de limón y coco, una osita de fondant, la tarta de 3 pisos, alfajores, Oreo Pops, marshmallows Pops, macarons de piña colada, bolitas de canguil con panela, chocolatinas, K-Pops, brownie red velvet cheesecake y suspiros o galletitas de merengue. También os voy a mostrar cómo decorar y presentar las galletas de recuerdo del evento. Y para adornar la pared de la mesa dulce también os enseñaré a hacer unos pompones de seda. Os voy a mostrar el montaje de la mesa a cámara rápida mientras os doy unos consejitos. En una mesa dulce hay que tener en cuenta muchas cosas. En cuestión de diseño hay que decidir los colores con los que vamos a decorar los dulces, y por lo tanto serán los que marquen el estilo de nuestra mesa. Tened en cuenta que la decisión de los colores influirá en el tipo de recetas que vamos a realizar. En mi caso, como la mesa es para una bebé, voy a hacerlo en tonos rosas y blanco, y para darle un poquito de contraste, añadiré unos toques dorados en algunas decoraciones. Otro punto a tener en cuenta es la altura de los elementos, por eso os recomiendo forrar cajitas para elevar las cosas que van al fondo de la mesa, sin olvidarnos que la tarta debe ser el elemento con más altura. Así nos aseguramos que todos los dulces están visibles y accesibles, y que no tenemos que apartar ninguno para alcanzar el resto. También os recomiendo que las porciones sean individuales, así los invitados tienen la facilidad de escoger y comer todo aquello que deseen sin ningún impedimento. Obviamente hay cositas como el pastel que no son para una sola persona, aunque si quisierais podríais sustituirlo por mini tartas individuales, pero en este caso decidimos que lo mejor era hacer una sola tarta de 3 pisos. Debemos recordar que en la fiestita lógicamente habrán niños, por eso os recomiendo poner objetos que no tengan peligro de caerse en la parte más cercana a ellos. Lo mejor es poner las golosinas cerca de los niños, así no tirarán ningún elemento al llevárselas. Es importante crear recetas para todos los gustos y diferentes entre sí. A mi parecer, debemos hacer recetas con bizcocho, con chocolate, con galletas, en fin, algo variado para crear un balance de sabores y texturas. Si os fijáis, en la mesa también puse cartelitos con el nombre y el sabor de cada receta. Así ayudamos a los invitados a la hora de escoger algún dulce, sin miedo a preguntarse si el sabor les va a gustar o no. Si estáis pensando hacer una mesa dulce, nos debemos planificar con tiempo. Y sobre todo, organizarnos para elegir las recetas que vamos a hacer y cuándo las podemos hacer. Lo ideal es adelantar la mayor cantidad de trabajo posible. Por eso, elementos como pompones de seda, cartelitos, elementos decorativos y cositas de fondant los podéis hacer semanas antes. Luego tenemos cositas como los cupcakes, la tarta o el brownie red velvet que se necesitan hacer 1 o 2 días antes del evento para que no se resequen. Otros elementos como las galletas, chocolatinas, suspiros o marshmallows se pueden preparar con 3 o 4 días de antelación. No os agobiéis por tanta información, ya que iremos viendo cositas más específicas en cada una de las recetas. Y ya solo me queda deciros que espero que os gusten las recetas que he elegido. Y si tenéis la suerte de poder diseñar y crear una mesa dulce, espero que esta serie os resulte de mucha ayuda. No olvides suscribirte al canal para no perderte mis nuevos vídeos. Nos vemos la próxima semana con la primera receta de la mesa dulce. ¡Hasta pronto, Cupcakers!